En nuestra sección leo un libro. Hoy quiero que hablemos de, no precisamente un libro, una publicación aparecida el año 2020, en el 22 de agosto de 2020, en la revista Deportes El Mercurio. Ahí está. El centenario de la maldición del primer gran maratonista chileno. Proezas y penurias de Juan Jorquera antes y después de los Juegos Olímpicos de Amberes. La nota del periodista Aldo Chapacase, y que se encabeza con la siguiente frase: había logrado la mejor marca mundial para la distancia. La mejor marca mundial. Era campeón sudamericano y fue aclamado por miles de fanáticos. Pero el 22 de agosto de 1920, su suerte cambió, al punto que un año más tarde fue sancionado a perpetuidad y perdió todo lo ganado. Vamos a hablar de el centenario de la maldición del primer gran maratonista chileno. El centenario de la maldición, y aparecido en agosto, a fines de agosto del 2020, en la revista de Deportes del Mercurio. Y Aldo Chapacase nos cuenta: el mayor triunfo de su vida fue una maldición. Para Juan de Dios Jorquera Bascuñán, el mayor triunfo de su vida se transformó en una maldición cuando cruzó la meta en el maratón del Sudamericano de 1918 en Buenos Aires, estableciendo una nueva marca mundial. No tenía idea que un chileno había hecho una marca mundial. Estableció una nueva marca mundial con 2 horas, 23 minutos y 5 segundos. Además de integrar un célebre podio exclusivo de chilenos, junto a Luis Ursúa y Ernesto Lamilla. No solo estaba festejando un logro sin parangón para el deporte nacional, sino que cambiaría su vida para siempre. Juan Jorquera no había llegado allí de casualidad. Era un abnegado canillita del barrio Franklin, criado en la pobreza, el sacrificio y la modestia. Realidad que cambiaría apenas arribó entre un mar de gente el tren que lo traía desde Argentina. En la comitiva de festejo estaba el alcalde de Santiago, la banda de San Vicente de Paul y representantes de las instituciones deportivas, estudiantiles y obreras. Luego hubo un gran desfile y más de 30.000 personas en la Alameda de Santiago. Aquel 4 de junio fue martes y no pudo ir toda la gente que quería homenajearlo. Por eso se convocó a otro festejo para el fin de semana en el Parque Cousiño. Esta vez llegaron 50.000 personas y en el escenario los ejecutivos del diario La Nación le entregaron las llaves de su nueva casa en el barrio Huemul de Franklin. Y el gobierno le dio un auto que le serviría para cambiar de rubro, de canillita a taxista. Pocas semanas después comenzaban las malas noticias.
ya que el récord mundial no era reconocido internacionalmente debido a que la distancia del maratón de Buenos Aires era de apenas 40 kilómetros y 200 metros. Nada grave para un atleta que seguía firme en el afecto de la gente y gozaba de tal prestigio que hacía publicidad para los neumáticos Fisk, los mismos que usaba en su nuevo flamante taxi. Sus registros siguieron siendo los mejores, refrendados por sus triunfos en el Sudamericano de 1920 en los Campos Sports de Ñuñoa, donde obtuvo el oro en los 5.000 y 10.000 metros planos, en ambos superando con holgura a otro joven canillita de nombre Manuel Plaza. Jorquera estaba calificado para ir a los Juegos Olímpicos de Amberes. Solo faltaba conseguir los pasajes. Quiero mostrar esta fotografía que corresponde a el Maratón de Buenos Aires de 1918, donde Jorquera marcó lo que en ese momento se constituía como un récord mundial. No sé si se aprecia. Es la que está ahí, se le ve llegando a la meta a este chileno que en Buenos Aires habría obtenido el récord mundial, pero que luego no fue reconocido, ya que la distancia era menor a la de el maratón. Ya regresamos. Y seguimos con el centenario de la maldición del primer gran maratonista chileno. La Odisea Increíble. No fue tan fácil como parecía, no por los dineros, sino porque no había cupos en los barcos. Solo asistirían 2 atletas chilenos y recién 3 días antes del zarpe le confirmaron camarote en el vapor Ortega junto al lanzador penquista Arturo Medina. A bordo del barco las cosas iban mal para Jorquera. Un golpe en un pie le imposibilitó entrenar en el estrecho espacio que el vapor Ortega ofrecía. Y ya no tenía la potencia de su época de canillita, porque en los últimos meses solo se había desplazado en su nuevo auto. Tras 40 días de travesía y a apenas 9 de la competencia, su estado físico era muy malo, aunque el deportista pareció no importarle demasiado, ya que en el viaje había conocido a una enfermera que cuidaba a los niños de un matrimonio británico, con quien sostuvo un romance que culminó apenas llegaron al viejo mundo. Los dirigentes y compatriotas residentes le consiguieron un médico que lo revisó y diagnosticó una luxación. Pero los problemas se iban a agravar cuando desconocidos le robaron su equipaje y los 240 francos que le habían entregado para su mantenimiento. Otra vez, la solidaridad de los chilenos solucionó en parte las cosas, ya que en una rápida colecta lograron reunir 1.500 francos. Pero Jorquera tomaría otra decisión equivocada. A sus 28 años entrenó junto al poderoso equipo danés, con quienes corrió media maratón.
lo que acentuó sus problemas musculares y le generó una herida en el pie. Finalmente, cuando el 22 de agosto compitió en el Maratón Olímpico de Amberes, Jorquera era una sombra del atleta que había triunfado en los Sudamericanos. El resultado fue contundente. Remató en el lugar 33 con 3 horas y 17 minutos, el peor tiempo de toda su carrera. Un fracaso innegable en la competencia más importante de su vida. Ya volvemos. El infierno inevitable de la historia del centenario de la maldición del primer gran maratonista chileno. El retorno fue triste y solitario. La soledad de la derrota. Nadie lo esperó a la llegada y perdió el apoyo de los dirigentes de la federación, decepcionados de su desempeño en la competencia y fuera de ella. Fue acusado de desobediencia e inconducta. En 1921, Jorquera aceptó un ofrecimiento para desafiar a Alfonso Sánchez, fondista olímpico en 1912, y que se había convertido en profesional para competir en Argentina. Se trató de una media maratón en los Campos Sports de Ñuñoa. Se cobró entrada al público y se estableció un premio para el ganador. Como los auspicios habían bajado y la fama lo había abandonado, Jorquera aceptó el pago. De esta manera aumentó el disgusto de las autoridades federativas, pues en esa época solo se permitían deportistas amateurs. Con todo el rigor del reglamento, Jorquera fue sancionado a perpetuidad. Y más tarde vio como un joven Manuel Plaza tomaba su lugar y conseguía, en 1928, la medalla de plata olímpica que él había ido a buscar. El castigo fue levantado recién el 3 de septiembre de 1954, 33 años después, y su nombre reivindicado en su condición de olímpico y poseedor de la marca mundial en el maratón. Sus restos reposan desde 1973 en el mausoleo de los deportistas en el cementerio general. Jorquera, un modesto repartidor de diarios del barrio Franklin, que se convirtió en el primer sudamericano en competir en un maratón olímpico. Hoy quisimos compartir en nuestro podcast Leo un libro, la historia con buenos, con alegres y tristes momentos de Juan Jorquera, antes y después de los Juegos Olímpicos de Amberes.